Todos sabemos que está muy de moda hablar de Agile Testing. Tenemos libros, certificaciones, artículos, charlas y debates al respecto. Pero, ¿las pruebas son iguales en todos los métodos ágiles? ¿La agilidad trae problemas o soluciones al mundo del testing? Sergio Kuzmay, CEO de B-Striker, con amplia trayectoria en testing, viene de Córdoba a mostrarnos ejemplos de implementación de actividades de pruebas en distintos modelos ágiles y para presentar una sugerencia de solución para los problemas de testing ágil. Esta charla está presentada por Crowar. Es un gusto para nosotros tenerlos como sponsor en este evento. Recibimos con un muy fuerte aplauso a Sergio Kuzmay, CEO de B-Striker. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estaba algo nervioso antes de venir y ahora estoy más después que dijeron que había un premio para el mejor orador, así que... y todavía estoy un poco choqueado con los números que dieron en la presentación anterior de cuánto ganaban los testers, así que, bueno, vamos a tratar de hablar de testing ágil mejor. En la presentación de hoy les quiero mostrar un poco reseña de cómo evolucionó el testing hasta el día de hoy. Al final les quiero mostrar algunos casos prácticos de mi experiencia de otros países, contarles cómo están testeando en empresas, no sé, como TomTom. ¿Más todavía? Ok. Hola, ¿ahora sí? Esto de los micrófonos no es lo mío. Bueno, entonces lo que les quiero contar un poco son cómo el testing fue evolucionando hasta el día de hoy y cómo se está testeando en otros países. De hecho, al final me gustaría contarles casos concretos de empresas tipo TomTom en Holanda o, no sé, un Ministerio de Defensa en España o cualquier otra empresa. De hecho, si ustedes tienen alguna consulta sobre cómo se hace algo en la práctica, más que contento de responderles. Después les voy a contar los problemas actuales que se ven normalmente en las empresas con las cuales me estoy moviendo sobre testing ágil y cómo se están resolviendo. Y por último les quiero mostrar una técnica de testing ágil que es la que a mí más me gusta, que es la que más me ha servido, digamos. Pero es una técnica que tiene también alguna complejidad, como que no la pueden aplicar siempre con testers que recién se estén inicializando o, como recién decía Marcelo, el presentador anterior, que había testers que a veces pensaban iniciar la carrera de testing pero después dar un salto a otro lugar. Bueno, creo que ese no es mi caso, yo me defino como un tester. Me presento un poco. Trabajo en la traducción de TMMI, que ya se terminó, va a salir a fin de año en español. Soy formador ISTQB, con lo cual mi formación es sobre testing estructurado y siempre hay una discusión sobre qué conviene más, un testing ágil, un testing estructurado. ¿Me garantiza conocer técnicas de testing que voy a encontrar más defectos o un tester que no sabe ninguna técnica de testing me puede encontrar más defectos que uno que sí sabe? Esa es la discusión que se está dando, digamos. Hay algunos que dicen testing es un arte, depende cómo vienen a trabajar el día de hoy, pueden encontrar muchos defectos. Y hay otros que dicen que no, las técnicas minimizan la posibilidad de que el tester se olvide de probar algo o que se olvide de encontrar algo. Últimamente me alejé un poco de las posiciones de prueba, últimamente fui CEO de Nimbus y ahora estoy trabajando con B-Striker, que es una empresa holandesa que hace una aplicación de testing. Bien, en lugar de hacerlo al final, yo lo hago al principio. Si necesitan algo de información o quieren conocer más sobre testing o quieren libros gratis, simplemente contacten por Facebook y se les envía, digamos. Cualquier documentación que requieran se les puede enviar. Bueno, entonces, testing no se realiza para indicar que el software funciona correctamente. Esto es lo primero que les quiero comentar y que empecemos de base, así nos ponemos en la misma sintonía. Se realiza para mostrar las anomalías, evitando así que el usuario las detecte. Y parece fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Yo siempre pregunto en todos lados si testing eleva el nivel de calidad y casi siempre me responden que sí, pero a mí me gusta pensar que no. Testing no eleva el nivel de calidad. Testing es una máquina de fotos que saca una fotografía sobre el software mostrando qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y mientras mejor sea esa foto, son las técnicas que estuve aplicando. ¿Bien? Cuando yo hablo del término calidad, que es algo tan subjetivo, tan abstracto, de hecho todos tenemos algo
nuestra formación, nuestra forma de pensar nos dice que algo tiene más calidad sobre otra cosa. Bueno, la norma ISO, que es una norma también súper estructurada, definió que algo tiene calidad cuando tiene 6 atributos, que eso es lo que dice ISTQB. Todos los casos de prueba que ustedes hacen deberían cubrir la mayor cantidad de atributos para poder decir si algo tiene calidad o no. Normalmente, si logran sacar esa métrica, se van a dar con que más del 60% de los casos de prueba que tienen, por lo general, tienden a ser funcionales. Eso es porque la formación que tiene el tester que está haciendo las pruebas no es muy técnica. En el mundo ya no se habla tanto de tester o de monkey tester, como le dicen en algunos lados. Se habla de un ingeniero de pruebas. Se habla de una persona que tiene un conocimiento más global. Que yo le pueda decir, necesito aplicar técnica causa-efecto, o le diga un test exploratorio y no tenga que explicar absolutamente nada, o que él sepa incluso programar un poquito para hacer algunos casos de prueba que son no funcionales. Y ese programar un poquito también puede tener defectos. Entonces, yo siempre comparo testing como ir al médico. Uno va al médico y el médico no lo cura de por sí, pero el médico me diagnostica y me dice, en base a ciertos síntomas, cuál es el medicamento que yo tengo que tomar, pero después mi responsabilidad. Entonces, testing hace exactamente lo mismo. Diagnostica y le dice a un cuadro superior, esta es la foto de tu software. Y después un cuadro superior decide si sale o no. Y muchas veces escucho frustraciones del tipo, encontré 1000 defectos y salió a la calle igual. ¿Sí? Pero eso no es mi decisión. Mi decisión es mostrar información para que otro tome la decisión. Entonces, veamos algunos hechos. El principal hecho es que cada vez tenemos más software, cada vez más aplicaciones, cada vez tenemos más aplicaciones del sistema que están afectando nuestra vida. De hecho, hace un par de días estuve viendo un proyecto que hace, por ejemplo, ADN de una huella digital, que eso no existe en muchos países del mundo. Siempre es invasivo, siempre es con sangre o saliva. Imagínense si un ADN se llega a tener un defecto de software que traduce esa huella digital al ADN. ¿Sí? Después, los testers no somos capaces de detectar el 100% de los defectos, así tuviéramos todo el tiempo del mundo, o toda la billetera del mundo para decir, un año voy a estar solo probando, no alcanza, porque la tecnología evoluciona más rápido de lo que podemos aprender. ¿Sí? Si yo les menciono a ustedes, y veo caras conocidas que han tomado alguna formación conmigo, si les menciono si saben lo que es un Pokken, ¿saben lo que es? A ver, levanten las manos los que saben y los que no saben. ¿Ninguno sabe? ¿Ni siquiera los que le comenté alguna vez en el curso? ¿O lo expliqué muy mal? Un Pokken es un dispositivo que transmite información por roce. Se inventó en el año 2005 y ya no está en el mercado, ya se dieron cuenta que no funcionaba. Pero si yo hubiera tenido que probar eso, no tengo idea cómo lo hubiese probado. No era Bluetooth, no era Wi-Fi, no, era otra forma. No lo sé, al día de hoy no lo sé. Uno de los problemas grandes que tenemos cuando se usan los sistemas es que los usuarios son cada vez más impacientes. Conocemos el estándar W3C de usabilidad, lo cual es genial y me ayuda a mitigar muchos problemas de usabilidad que puede llegar a haber, pero en cuanto un sistema falla o muestra algún desperfecto que a mí no me gustó, inmediatamente busco un sustituto. ¿Se acuerdan cuando se cayó WhatsApp? ¿Qué pasó? Todos se fueron a Telegram. ¿Y qué pasó de nuevo? Se cayó Telegram. Todos volvieron a WhatsApp. Pero si Telegram hubiera hecho pruebas de performance y hubiera estado a la altura de recibir todos esos usuarios, el valor financiero de WhatsApp se caía. Y quizás ese valor financiero de una empresa disminuía por el error que no se había detectado de que la performance en cierta cantidad de usuarios se afectaba. Entonces los defectos afectan la reputación de la empresa. Una vez que se corre la voz de que una empresa es defectuosa o que quizás no pudo hacer un pago de una forma adecuada, y ya nadie empieza a poner su tarjeta de crédito, ya nadie empieza a usar ese sistema, digamos. Ya es muy difícil revertir la reputación y ahí entran los community managers a tratar de hacerlo. Normalmente, y esta creo que acá se pueden relacionar mucho, el tiempo de testing se reduce por demoras en todas las etapas. ¿Bien? Entonces el tester siempre está bajo presión. A mí me gusta hacer un ejercicio en los cursos donde con una forma muy simple se puede demostrar que todos traemos una forma de pensar y nuestra cabeza aplica todo lo que sabemos de la mejor forma que cree posible
lo más rápido posible. Entonces hay cosas que no vemos, creemos que están bien, pero el defecto está al frente nuestro. Hay empresas que dedican mucho tiempo a determinar el perfil del tester para saber si ese tester determina cuál tipo de defecto. Si todos me detectan defectos visuales inicialmente, no me sirve mucho. Y si todos son súper analíticos y me detectan error de procesamiento, lo más probable es que si el usuario no es técnico, se sienta frustrado porque la interfaz no va a ser linda. Por ejemplo, el mercado se mueve rápido mientras que testing necesita tiempo. Eso es algo que tenemos que aprender como testers. No frustrarnos. El mercado se mueve mucho más rápido de lo que está necesitando la empresa de nosotros. ¿Cuántas veces deben haber escuchado testing es el cuello de botella? Salto testing porque voy a salir al mercado más rápido. En mi experiencia personal, cuando era CEO de Nimbus, sabíamos que, por ejemplo, Frink, el competidor, iba a sacar una feature el sábado. Nosotros estábamos al lunes. El miércoles tenía que salir. De lo contrario, los usuarios se van con Frink. El tiempo siempre se reduce por mercado o porque las etapas anteriores se fueron demorando y me fueron consumiendo mi tiempo. ¿Bien? Entonces, se empieza con los modelos y se empieza a tratar de diseñar distintos tipos de modelo para tratar de mitigar esos problemas. El problema de que el tiempo, el problema de que se me enfermó un tester y era solo él el que sabía cómo probar algo. Entonces, primero, modelo de cascada, obviamente. Modelo B, para tratar de que el tester empiece antes, tampoco funciona. Hoy se está usando mucho el modelo W para las empresas que necesitan mucho tiempo de programación. Pero hay distintos tipos de modelos ágiles que parten del mismo principio y tenemos Scrum. Scrum que es moda, porque en muchos lugares cuando voy a una empresa y les pregunto qué hacen de Scrum, todos me responden hacemos dailies. Eso no los convierte en ágil ni en Scrum. Es más, cómo documentan en Scrum viene de otra técnica que es programación extrema. De hecho, Scrum surge en el año 86. Nosotros lo tenemos de moda hoy. O sea, ¿cuántos años? Bien. Entonces, Scrum ya tiene su madurez, ya se probó que tiene muchos problemas y aún así nosotros lo tenemos de moda hoy. XP tiene el principio de que toda la documentación no tenía que superar los 2 renglones. Bien, imagínense una funcionalidad descrita en un tweet, básicamente. ¿Cuánta información tengo para generar casos de prueba? Muy poca. Al menos tengo una idea, puedo hacer un test quizás de aceptación, más genérico, más amplio. Ya vamos a ver cómo se puede hacer eso. Entonces, no importa cuál es el modelo o cuál es la industria, los defectos de software siempre terminaron afectando de alguna manera. Por ejemplo, fabricantes de autos que llaman modelos para cambiarle. Imaginen el costo que tiene en todo el mundo llamar los autos, cambiarle el software que le vuelva al usuario. Costo que tiene que pagar la empresa, no te lo puedo cobrar como service. El segundo, un respirador artificial que si eventualmente falla o llegara al punto de fallo, se muere una persona, no se está hablando de una pérdida o de reputación, se está muriendo una persona. Hay respiradores artificiales, por ejemplo, que, y esto le pasa a todos, cuando se va un tester de la empresa o se va un desarrollador de la empresa en realidad, y ustedes reportan un defecto, ¿qué suele pasar? Y como no conozco eso, hago un camino alternativo para no tocar el código que alguien más había hecho y que estaba funcionando. Entonces el código empieza a crecer. Lo que le pasa en las aplicaciones móviles. Hoy las aplicaciones matan la batería. ¿Por qué matan la batería? Porque el código necesita estar en memoria mucho más tiempo y la batería no lo aguanta. Es simple. Después, empresas que tienen productos que son más lentos que la competencia. Y uno de los proyectos que a mí siempre me gustó y en todos lados lo muestro es el proyecto del Eurofighter. El proyecto del Eurofighter es un avión de la Comunidad Europea que se cayó. Y se cayó porque en vuelo invertido la computadora pensaba que los fluidos estaban al revés, con lo cual pensaba que no tenía combustible y se apagaba. Y el piloto que me contó el defecto, ahí se puede ver, lástima que no se me ve bien a mí, el piloto me decía, yo le digo al piloto, en tu caso a mí me da un infarto y me muero en ese momento. Y me decía, no, vos sacás el tren de aterrizaje, el avión se pone en posición normal, te eyectás y solamente perdés 16 millones de euros. Ese bug se pasó por una cuestión de tiempo, ¿sí? La presión que tuvieron los testers hizo que ese defecto no se pueda detectar en tierra. Entonces surge el testing ágil. Toda esta introducción fue para llegar hasta acá, que es para hacer
frente a los modelos estructurados, ¿sí? A todos los problemas que teníamos antes, que la documentación es obsoleta, que reporta un defecto y tengo que tomar el código como lo real porque la documentación quedó desactualizada o no hay documentación. Es normal que se malinterprete ágil con ausencia de formalidad o mínimo nivel de documentación. El primero que escribió sobre testing ágil fue Tom Gilb en el año 70, perdón. Con lo cual hay mucha bibliografía que pueden descargar de él. Y la primera implementación de ágil fue en el 94 y todos conocemos el manifiesto ágil, ¿o no? ¿Qué es el manifiesto ágil? Es el fundamento de lo cual surgen todos los modelos ágiles, donde se prioriza lo humano a lo procedimental, a lo estructurado, a lo que es duro. Relaciones humanas sobre procedimientos. Y muchos se lo han tomado muy a pecho, porque en algunos casos el procedimiento es totalmente inexistente. Una de las cosas que más demoran en testing es hacer los reportes, o tener a alguien que me está pidiendo que le muestre información. Entonces, hacer un reporte requiere tiempo de preparación para poder mostrar lo que tengo que mostrar y poder decidir si la persona que tiene que recibir la información está recibiendo lo que tiene que ver, digamos, porque no es lo mismo que yo le muestre una información sumarizada a un usuario que le muestre una información detallada al jefe de desarrollo que necesita ver cuáles son los defectos. Y el reporte mismo puede contener errores. ¿Cuántas veces hemos enviado un mail diciendo hemos probado todo esto y después enviamos otro mail diciendo no, esa parte no la probamos o sí probamos tal otra? Nos pasa, pero es por lo mismo que dije antes. Tenemos muchas presiones y no tenemos el ambiente adecuado para desarrollar la actividad de prueba. Uno de los problemas de los reportes es que la información puede ser manipulada. En muchos casos, cuando muestro información, me preguntan, eso no se ve bien que hayas encontrado tantos defectos. ¿Se puede correr? Y la realidad es que no. Digamos, cuando uno es un auditor, muestra lo que encuentre y listo. Ustedes, testers, son todos auditores. Están midiendo qué tan bien o qué tan mal está el software. No importa quién me pide que saque las cosas. Ahí va mi nombre. Yo te estoy dando un reporte, dándote un muestreo de la situación. No puedo alterar la documentación. Bueno, la información no está disponible 24/7. A veces necesito que me estén preguntando cómo voy para enviar el reporte. Esto cuando lo hacen de forma manual. Muchas veces lo hacen de métodos tradicionales, tipo Excel, Word o un mail. A veces las empresas dicen que ellos quieren preparar los reportes, no quieren que otros se los prepare, volviendo al mismo fundamento que dije antes. Pero yo creo que el manifiesto ágil tiene a favor el hecho de priorizar la persona. Por ahí cuando aprendemos solamente, por ejemplo, y no digo que esté mal, por ejemplo ISTQB, me está limitando en mi forma de pensar de una forma muy estructurada. Una empresa que una vez dio un bono para los testers que más defectos reportaban, por ejemplo. Y un bono para los desarrolladores que menos defectos en contra tenían. ¿Qué creen que pasó? Se mataron. Porque el tester tiene la herramienta, reportaba hasta que faltaba un punto en una oración. ¿Y eso es productivo para una empresa? No. Entonces llegaron a un acuerdo entre desarrollador y tester. Este mes te lo llevas vos, el mes que viene me lo llevo yo. Entonces lo que tienen los modelos de mejora continua son pasos estructurados. Por ejemplo, CTP, si no me acuerdo mal, tiene 12 pasos que hay que aplicar y son niveles de madurez. Todos arrancamos en el nivel 2, todos tienen como entre 5 y 7 niveles. Pero les dicen exclusivamente qué medir. Lo pueden descargar y úsenlo de guía eso para saber si las métricas le aplican o no a ustedes. Tienen una pequeña reseña sobre los distintos modelos, a qué aplican más que nada, si a desarrollo o a testing, bueno, y cuál es el beneficio. No nos detengamos acá, eso lo pueden leer tranquilos después. Esto sí es completamente mío, se nota el nivel de calidad es un poco defectuoso, pero es un resumen de cómo avanzó testing hasta ahora. Entonces, testing arranca en el año 56, haciendo solamente debugging. Después, en el año 57 al 78, testing se hacía exclusivamente para demostrar de que el software funcionaba bien. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Cuando van a una empresa, piden el plan de pruebas y en el plan de pruebas no hay defectos. Es decir, ejecutaron 1000 casos de prueba y no tienen defectos. ¿Por qué? Porque esa empresa espera que testing solo le demuestre
que el software funciona bien. ¿Les pasa eso ahora? ¿No? ¿A ninguno? Entonces, si ustedes reportan muchos defectos y a la empresa no le interesa porque tiene otra ambición, simplemente demostrar que funciona, ahí llegan las frustraciones. Reporto mucho, pero la empresa quería que le demuestre que funcionaba. Después pasó el proceso de destrucción y ahí es donde empieza o sale a la calle el libro de Myers, que era el arte de destruir software. El nombre ya era muy negativo, pero después que leyeron ese libro, la imagen del tester se volvió más negativa. Es el portador de malas noticias, es la persona que normalmente me avisa que algo está mal. De hecho, yo viendo en mi historia, yo nunca envié un mail a un desarrollador diciéndole qué bien que trabajás o qué bueno que está esta aplicación. Siempre que me ven entrar a un lugar, todos se ponen como en la escuela en el teclado, porque siempre viene alguna pregunta, o que no entendí algo o que algo estaba mal. Ese es el proceso de destrucción. Y después, donde empiezan a surgir las normas, es donde se dice la evaluación. Y ahí surge el modelo B, donde se hace verificar, validar y testear. Validar es prevención, verificar, detección de defectos y bueno, y después el testing. Y por último, testing, últimamente desde el año 85 en adelante, está concentrando todos sus esfuerzos de los modelos estructurados en lo que es prevención. Con esa misma idea, cuando hacen testing ágil, se espera que el tester esté dentro del área de desarrollo o con el analista para prevenir. Y los modelos de desarrollo tienen una evolución diferente. Primero arrancó Cascada, y después se pasó al BW, en el 94 el primer ágil, bueno, y por último todos los que tienen DD al final, digamos, o BDD, TDD o el modelo que ustedes deseen. Y los modelos de mejora continua empiezan a surgir en el 86, cuando se dan cuenta de que tener distintos modelos o distintas técnicas de testing no alcanzaba. ¿Bien? Bueno, les dejo ahí para que vean estos modelos. Por ejemplo, los modelos generales se concentran en la persona, que la persona tiene que, son por lo general modelos más asiáticos. Un modelo que se fija que la persona esté bien, que no esté estresada, que la persona esté motivada para hacer pruebas de testing y no esté pensando en otra cosa. Esos son los modelos más generales. ¿Sí? Los demás, los de mejora continua, se concentran en proceso. Bueno, entonces, testing estático y testing dinámico, que es lo que mencionan las normas, se puede aplicar tanto en un modelo estructurado como en un modelo ágil. En el modelo ágil lo tienen que hacer porque de lo contrario van a ir un sprint atrás de desarrollo. Cuando ustedes estén testeando la sprint 1, ya va a estar listo la sprint 2 para testear y ustedes no van a haber hecho los casos de prueba. O sea, es algo que normalmente pasa con Scrum. Si no aplican test estático, les va a pasar eso. Normalmente nos concentramos en detección de defectos, que es el test dinámico. Entonces, un test estático dice, son tareas de verificación para detectar faltante de información, súper importante. Por lo general los analistas son los que consiguen las user stories o algo, pero el nivel de descripción suele ser escaso o se les escapan partes un poco más técnicas que el tester tiene habilidad de ver. Hay mala interpretación de la información por el hecho de que normalmente la documentación de análisis es de texto libre, entonces la forma en que uno interpreta lo que escribe es diferente a lo que lee el tester. Y bueno, ambigüedades o inconsistencias. La ventaja es detección temprana y a la vez la preparación de casos de prueba para que cuando el sistema esté listo ya solamente puedan ejecutarlos. Ahora, si me llaman a hacer testing y la versión ya está lista, ya no es momento de hacer casos de prueba, ya no es momento de tratar de prevenir. Lo único que tengo que hacer es concentrarme en detectar la mayor cantidad de defectos importantes, ¿sí? Para que el desarrollo ya empiece a trabajar en arreglar eso y en los sprints siguientes puedo concentrarme en los defectos de más baja severidad. Entonces, el test dinámico son tareas de validación con el objetivo de detección. Si yo veo una métrica de un test dinámico y la efectividad es 0, quiere decir que esta actividad estuvo mal hecha. Porque esta actividad lo que tiene que hacer es detectar defectos. Como dije recién, no es momento de crear casos de prueba y el éxito se determina por la cantidad de defectos detectados, no por otra cosa. Entonces, metiéndonos ya mucho más en lo que es testing ágil, se confunde agilidad con caos.
¿sí? Vamos muy rápido, tratemos de sacar una versión que se pueda mostrar y después vemos el nivel de calidad. O que el usuario sea el que termina haciendo testing. Y eso está mal, porque su nivel de expectativa cae. Es como que yo les diga, acá tenés el auto que acabas de comprar, pero no lo pases de 60. ¿Qué va a hacer el usuario? Lo va a poner a 100 en cuanto lo agarre. Otro de los problemas es que a medida que nos volvemos más ágiles, documentamos menos. Pero eso es porque estamos un poquito mal organizados. Entonces la documentación es inexistente u obsoleta. Desarrollo produce mucho más rápido de lo que testing puede atender. El área de desarrollo realiza pruebas. Y ahí vamos a entrar en una discusión que podemos estar hasta mañana. Pero, los primeros que arrancaron con ese concepto fue el Black Team de IBM en el año 60, donde los primeros testers que aparecieron en la industria eran los desarrolladores seniors que IBM los llevó a otro lugar para que evalúen lo que estaban desarrollando. Y los sacó del edificio para que se empiecen a limpiar de los malos hábitos y básicamente el éxito de ellos era encontrar defectos, no era hacer otra cosa. Y la automatización de las pruebas está sobrevalorada. O sea, no es la bala de metal que me soluciona todos los problemas. O sea, la mayoría de los procesos de automatización, si vemos las estadísticas, fallan o se abandonan. Eso es porque las expectativas sobre la automatización son demasiado altas o, sí, quizás lo que se espera de la automatización es inalcanzable. Veamos normalmente cómo en un modelo genérico ágil, cómo se trabaja. Hoy lo que está pasando es que el análisis capta la user story o la documentación con el nivel que ustedes deseen. Si existe área de diseño pasará, de lo contrario hace a desarrollo directamente. Y luego, y solo luego de que llegó desarrollo, llega testing. ¿Bien? Bien, entonces, cuando llega testing, ¿cuál era el objetivo que tenían que hacer si la versión ya estaba lista? Detectar defectos, no era la otra cosa. Mientras yo estoy detectando defectos, la vuelta sigue dando. El analista sigue captando requerimientos o desarrollo sigue generando nuevas líneas de código. Y yo no me estoy preparando. Solamente estoy reportando problemas. Y esta bola se empieza a hacer cada vez más grande. Hasta que en el último sprint, el cuello de botella va a ser muy grande, voy a tener muchos defectos que empezar a frenar. Se va a tornar incontrolable. Pero igual, no todo es tan negativo. Voy a saltar el ejercicio ese para que se equivoquen porque ya lo hicieron demasiadas veces. Así que les voy a mostrar una de las posibles soluciones. Algunas de las soluciones son que aún en la agilidad tiene que haber procesos, ¿sí? La optimización de los procesos los convierte en ágiles. Documentación mínima no significa ausente, incluye nuevas formas. De hecho, hay empresas donde ya no se documenta o se pasa de un audio a algo escrito de forma automática, pero en la reunión se tomó un audio. No estuvo un analista invirtiendo tiempo en escribir un requerimiento o escribirlo de distintas maneras. Simplemente lo que hizo fue grabar un audio y después con algún software lo pasa a algo escrito y listo. Y todo se va haciendo de la misma forma. O Intel o empresas de ese tipo lo que hacen es fotos, vidrios, documentan el requerimiento. En Nimbus, me acuerdo que una vez nos pidieron que desarrolláramos una interfaz nueva y lo único que vinieron no fue ninguna explicación de cómo hacer transición de una a otra, simplemente vinieron imágenes de cómo querían las pantallas y nada más. Y eso fue suficiente para hacer las pruebas, fue suficiente para un montón de cosas. Desarrollo más rápido sucede cuando testing no se involucra en la etapa temprana, o sea, ese principio que surge del modelo B de ISTQB tiene que transmitirse al modelo ágil. En el modelo ágil, cuando estoy sentado al lado del desarrollador o al lado del analista, estoy haciendo casos de prueba. Quizás lo que puedo omitir en un testing ágil es el nivel de detalle que tiene el caso de prueba. Ya les voy a mostrar cómo. El área de desarrollo que ejecute pruebas creadas por el área de testing. Eso vimos que es una muy buena práctica. De hecho, hay empresas aquí en Buenos Aires que lo que están haciendo es el desarrollador se pone a trabajar, el tester crea los escenarios de prueba y eso es un criterio de entrada para que testing en
en este momento arranque las pruebas. Si no se corrieron las pruebas de testing antes, el nivel de calidad es cuestionable. Yo lo que necesito es que cuando venga una aplicación no me trabe al minuto de haber hecho una prueba porque encontré un bug grave, o el ambiente no estaba listo, o la base de datos no estaba listo, o lo que sea. Entonces, automatizar las pruebas ayuda, pero no es la única actividad que se debe realizar. De hecho, la primera ejecución siempre es manual, la segunda casi que también. Recién a partir del tercer sprint van a tener scripts más o menos estables con un nivel de madurez aceptable para que puedan automatizar. Y el concepto que tienen que seguir es transparencia total, es decir, que quien esté monitoreando el proceso de testing no tenga que pedirme a mí cuál es la información, simplemente que él vaya a un lugar y pueda ver cómo se va dando el reporte. Que no me esté preguntando, porque eso me va a quitar tiempo. Entonces la sugerencia de solución es que mientras se hace análisis, testing esté generando ya lo que se hace en test estático, que era prevenir, pero detectar ambigüedades, cosas faltantes, y que se empiece a generar de manera genérica los escenarios de prueba para que cuando llegue a dar esta vuelta, yo ya estoy listo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, empiezo a trabajar el test estático y el test dinámico. Ahora, en el sprint 1, yo empiezo a automatizar de este lado. ¿Ok? Cuando yo automaticé, se lo doy a desarrollo para que él ejecute las pruebas de regresión o el UAT antes de pasar a testing. No significa que desarrollo tiene que hacer testing, significa que la parte mínima que va a probar después el usuario se haya probado muchas veces para que el nivel de calidad vaya subiendo. De lo contrario, como dije recién, el nivel de calidad de la aplicación va a ser cuestionable cuando llegue a la etapa de test. Y a medida que voy automatizando más, desarrollo puede hacer uso de esas cosas. Selenium, si lo utilizan, si están haciendo aplicaciones web, o si no están haciendo aplicaciones web, Selenium también les permite que testeen aplicaciones móviles. O sea, hay miles de opciones. Entonces, a medida que ustedes van terminando de armar esta parte de test automático, se la van dando a desarrollo para que lo vaya ejecutando antes. Desarrollo se saca de encima todo lo que es testing. Testing puede probar de forma más automática y puede ir ganando tiempo, solamente que siempre va a quedar una parte que es para testing manual y para mantención de los test automáticos, que ese es un tiempo que nunca calculamos. El test automático hay que mantenerlo después. Si me cambian una pantalla tengo que arreglar el script, es lo mismo que si lo hubiera hecho manual, con lo cual es tiempo que hay que considerar. Entonces, esta es una de las formas de trabajo que acelera o que mejora la posición del testing. Voy a estar listo para que cuando venga la versión del sistema, yo estoy listo para ejecutar las pruebas. Esto se lo pueden enviar o lo pueden descargar después, así que no se preocupen. Para poder hacer testing ágil necesito un rol un poco diferente de lo que se espera normalmente de un tester. Entonces yo dije que es un ingeniero de pruebas porque es analista y revisor. Entiende de lógica y programación, no necesito que programe, no necesito que sea senior en Java, pero sí que si le muestran el resultado de una herramienta de análisis estático pueda tomar conclusiones. Que sepa de metodologías de testing, no para que se esté directamente atado a las metodologías, sino para que las pueda complementar. Que conozca de homologación, es decir, que sepa acompañar al usuario. Y por último, que sea excelente comunicador, lo que decía Marcelo en la presentación anterior. Algo que es difícil en los testers es la habilidad de comunicarnos bien, de forma efectiva. Como decía recién, nosotros portamos malas noticias. Una vez me tocó ver un Jira que en los comentarios era como un chat. A mí me pasa, a mí no, a mí sí, a mí no, dame más información, etc. Todo lo que ustedes imaginan estaba puesto ahí. Tenían como 30 comentarios. Entonces un día los llamo al desarrollador y al tester y les pregunto por qué, si el objetivo es que me arreglen el problema. Y el desarrollador me dijo, mirá cómo está descrito el problema. Y el problema decía, otra vez pasa esto. Está bien, era muy emocional, digamos. Es como que se sintió tocado de decir, che, te seguís equivocando tantas veces en esto. Pero hay defectos que se escriben peor que eso. Bien. Y del otro lado hay una persona, yo no analizo a la persona, sí me pongo un poco en el lugar para que la persona pueda resolver el problema. Es lo único que me importa, que resuelva el problema.
Hablé mucho. Ahora les voy a contar un poco cómo están trabajando en Holanda. Hay una empresa que hace GPS que probó todas las opciones que hay para tratar de incrementar la efectividad de las pruebas. Lo primero que hizo fue tener un área de testing, obviamente. No encontraba testers muy técnicos, con lo cual se volvieron muy funcionales, testers que probaban con emuladores para poder emular el GPS. Cuando ganan un contrato con Volvo, lo que hicieron fue eliminar el área de testing y que los desarrolladores sean los testers. ¿Por qué? Porque era mucho más técnico el test que tenían que hacer, era de compatibilidad, ver que la performance sea buena, etc. Ese equipo no lo podía hacer. Se pasaron tantos defectos que perdieron el contrato. Estamos hablando de Volvo, estamos hablando de empresas que no solamente que necesiten que el software no falle, sino que los volúmenes que manejan son muy grandes. ¿Qué volvieron a hacer? Volvieron a poner el área de testing. Ahora, eso representa los 4 niveles de los que habla ISTQB a veces. Mientras más me acerco al código, ¿sí?, más defectos técnicos reporto, pero más ceguera a los defectos tengo. Mientras más me alejo, más defectos innecesarios reporto. ¿Bien? O sea, como líderes de prueba tienen que saber en qué punto se paran. En algún momento es necesario que se acerquen y en algún punto es necesario que se alejen. ¿Bien? Después, este banco, no vamos a decir nombre, lo que hizo fue enseñar a las etapas previas, análisis, desarrollo, al área de homologación, cómo trabaja un área de testing. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando empezaban a captar el requerimiento, ya estaban pensando en la información que iba a necesitar el tester. De lo contrario, hay muchas idas y vueltas entre el tester preguntando, no tenés esta información, preguntarle al usuario, hay muchas idas y vueltas. Cuando se les enseña en etapas previas, todo eso se tiende a reducir. No se elimina, pero se tiende a reducir. Y se unifica un criterio. Lo importante es unificar la forma en que los analistas o quien tiene más roce con el usuario pida la información de una manera estandarizada para que los testers puedan trabajar de una forma estandarizada y lo mismo desarrollo. Porque si me documentan 2 renglones, el tester tiene problemas, pero el desarrollo también tiene problemas. ¿Cuál es el problema? Que lo va a resolver de la mejor forma que él cree posible, no necesariamente de la forma que el usuario cree posible. En Holanda hay una universidad que se llama, la Universidad Técnica. Y ahí está Facebook, está Google, y no me acuerdo qué otra empresa estaba, están las 3 más grandes, donde están investigando siempre nuevas técnicas de testing. Hace un año tuve la oportunidad de ir y me mostraron las nuevas técnicas en las que están trabajando. La nueva técnica en la que están trabajando es un robot autómata que está pegándole a la aplicación todo el tiempo, o sea, está tratando de usarla, perdón, ese es el término correcto. La trata de usar, trata de loguearse, trata de hacer transacciones y por donde obtiene más respuesta es el camino que necesita seguir. De esa forma se pueden generar casos de prueba y se puede generar documentación. El punto débil que tiene esa técnica es que está usando el código como lo correcto, que no es necesariamente lo correcto. Bueno, se dieron cuenta de eso, creo que este año cuando vaya de nuevo van a mostrar una mejora sobre eso. Pero si los esfuerzos se están poniendo sobre eliminar la documentación, es claro el mensaje. Tenemos que reducir el esfuerzo, pero mejorar la calidad que tiene esa documentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? De hecho, empresas como Yahoo, Google, definen criterios en los cuales si en las 2 primeras horas no detectaron defectos, paran de probar. Porque eso quiere decir que arrancaron por las partes sanas, o sea, las partes que no van a tener defectos. Lo primero que tienen que encontrar ustedes es cuáles son los objetos que tienen más posibilidad de fallo o que me están mostrando más debilidad. Entonces, por eso les digo una sesión de entre 2 y 3 horas para ejecutar las pruebas, pero habiendo definido cuáles son los criterios de mi estrategia. Un criterio de entrada. ¿Cuándo empiezo a probar? Cuando desarrollo hizo pruebas unitarias y puede tener muy buen nivel de cobertura unitario, pero eso no me garantiza de que funcionalmente yo voy a poder trabajar, con lo cual un criterio de entrada aceptable para mí es que hayan ejecutado los test de regresión, por lo menos. El segundo paso es que los escenarios se dividen por misiones, esto es test exploratorio, básicamente, es decir, cuál es el objetivo de prueba. Por ejemplo, si estoy probando Mercado Libre,
¿cuál sería el objetivo principal de Mercado Libre? Poder vender. Pero si no creé mi usuario, yo no puedo vender. Entonces, ¿el objetivo principal cuál es? Vamos a crear el usuario. Bueno, esa es la primera misión. La segunda misión quizás sea vender, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle, quizás estoy obviando algo. Pero esa es una misión. Y cuando estoy testeando misiones, ¿cómo? Que me puedan publicar el producto. Pero el valor de la empresa está dada por cantidad de usuarios activos más cosas que yo vendo, lo cual es cierto. Yo lo pondría entre antes que vender, pero después que crear el usuario, por ejemplo. Entonces, divido los escenarios por misiones. Las misiones son estas. Hago un listado como una hoja de ruta, como un piloto. ¿Sí? Estoy volando un avión y digo, voy a pasar por estos lugares. El tercer punto es ejecutar esas pruebas, o sea, esas misiones, probarlas de forma manual la primera vez y grabando para futuras regresiones. La primera vez lo pruebo, pero dejo mi script grabándome para después, en sucesivos test de las mismas misiones, lo puedo ir corrigiendo. Y en ese momento aplico técnicas de ISTQB. Por ejemplo, pruebo la misión de generar un usuario aplicando test de límites, por ejemplo. ¿Sí? El cuarto punto es, en caso de detectar el defecto, recién ahí creo un caso de prueba. Entonces reporto el defecto, pero también genero el caso de prueba. Porque el caso de prueba es mi fuente de conocimiento. Se me enfermó el tester. Chocó, no vino a trabajar. Listo, otro tester tiene que ser capaz de ejecutar esas pruebas. Sí, fue un ejemplo medio... pero puede pasar. Entonces necesito que se cree el caso de prueba. Eso es algo que no podemos evitar, pero nosotros invertimos mucho tiempo hoy en día inicialmente en crear el caso de prueba cuando deberíamos invertirlo en detectar defectos. Y solo en el caso que encuentro el defecto creo el caso de prueba. Esto les explico que esto me da resultado a mí, no significa que les dé resultado a ustedes. Y el quinto paso, que reemplazaría el 3 a medida que voy avanzando, es ejecutar de forma automática y ejecutar otros tipos de test. No concentrarme solamente en lo funcional, sino tratar de llegar a algo más de performance, algo más de... Perdón. Algo de otro tipo. Bueno. Vi los minutos un poco tarde. Perdón si me extendí. Esto es todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya servido. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si online hay alguna pregunta. Ahí hay una. Exactamente. Pero él pregunta si sugiero crear solo el caso de prueba en el caso de haber detectado un defecto. Esa fue tu pregunta. Bien. Vos tenés una documentación mínima, que es el título de las misiones por donde ya fuiste pasando. Ya tenés una hoja de ruta. ¿Bien? Si esa hoja de ruta en esas funcionalidades está bien, ¿por qué invertiríamos en crear 10, 20 casos de prueba sobre algo que sabemos que está estable? ¿Me entendés? El principio que sigo es básicamente muy al pie de la letra. Testing tiene que demostrar presencia de defectos, no ausencia. Entonces, si yo con una misión ya estoy más conforme de que esa funcionalidad está estable, no voy a invertir tiempo en crearle muchos casos de prueba porque estoy gastando tiempo en algo que no le voy a encontrar nada. Quizás. Quizás si me sobrara el tiempo más adelante, cuando ya automaticé más, lo puedo invertir en eso y crear otros escenarios de esa funcionalidad. No lo haría inicialmente, lo haría al final. Esa es mi respuesta. Sí. Gracias. En el caso de las misiones, tú dices, ok, se hace una hoja de ruta de las misiones que yo tengo, pero tu misión es un punto específico, o sea, por ejemplo, hablaste del login, pero para el login tenemos un camino feliz y tenemos caminos que tienen que ser, obviamente, pruebas negativas. Exacto. ¿Tu misión incluye todos esos casos? O sea, como varios checks dentro de él. Es muy buena pregunta. De hecho, el escenario, o sea, la misión es, por ejemplo, dar de alto un usuario. O, sí, bueno, si es dar de alto un usuario, voy a probar que se genere bien y que no se genere o que no se genere mal. Entonces ahí ya tengo escenarios positivos y negativos. Por eso ahí dije que ahí aplico límites, como por lo menos voy a tener unos 6 escenarios por misión.
Y al mismo tiempo que voy probando la misión, voy detectando oportunidades, pero nunca dejar la misión. Por ejemplo, si voy probando el login del usuario o la creación del usuario y detecté que la publicación, como mencionaron recién, podría tener algún defecto porque lo veo, de hecho cuando estoy probando no me desvío de la misión, pruebo esto y lo otro representa una oportunidad de esa misión. De nada. Bueno, en este caso allá hay una pregunta al final. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Graciela. Una consulta. Esto de no tener casos de prueba o generarlos al final, ¿no Sí. puede impactar en que si, por ejemplo, el tester es junior, se le escapen un montón de pruebas porque no hay un análisis previo exhaustivo de todo eso? Totalmente, y es excelente pregunta. Yo no lo veo como una técnica que pueda aplicar a cualquier tipo de seniority. ¿Bien? De hecho, el junior me puede aportar escenarios que nosotros a veces no vemos porque ya sabemos o nos imaginamos cómo puede llegar a reaccionar una aplicación. ¿Sí? Graciela. Entonces, yo le daría tiempo al junior para que se agregue a esto, pero quizás si tengo un tester junior en el equipo, sí haría que él cree los casos de prueba. Pero el resto, que trabaje de esta forma. Ok, gracias. Está caminando mucho, Gustavo. Hola. Ya sabemos por todo lo que comentaste cuál sería un mejor approach para realizar las pruebas. Ahora bien, el manejo de issues. Bien. ¿Tenemos algún consejo, alguna buena práctica? Porque no todo lo que se reporta resulta ser un bug. Y llega un momento durante todo el desarrollo o la ejecución del sprint que para nosotros como tester es bueno saber cuál fue la tendencia de los issues, hacia qué parte fue un backend, fue frontend, fueron cambios, fueron improvement. Bueno, es muy buena pregunta. ¿Cómo era tu nombre? Alfredo. Alfredo. Era muy buena pregunta. De hecho, ahí arriba cuando menciono métricas de cantidad, también hay otro tipo de métricas. Por ejemplo, ¿cuántos casos de prueba reporté que no eran casos de prueba? Perdón, ¿cuántos defectos reporté que no eran defectos? Esa es una métrica que se mide normalmente, que tiene que estar presente. ¿O cuántos defectos me reportó el cliente que yo no detecté? Hay muchas métricas. Por eso mencioné los procesos de mejora continua, porque de ahí puedes sacar una idea más acabada sobre todas las métricas que aplican a vos. Puntualmente, sobre un consejo para reportar defectos es que mientras más estandarizado estén cómo escribo los defectos, tengo menos posibilidad de duplicar defectos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que dicen las normas es que un defecto se considera como tal cuando pasó 3 de 5 veces. ¿Bien? Esa es otra forma de limpiar los defectos random. Ahora, si me preguntan ustedes, yo prefiero reportar un defecto random porque eventualmente puede quedar con prioridad baja y en algún punto van a encontrar información para reproducirlo. Lo que te dicen los libros es 3 de 5 veces es un defecto. ¿Bien? Y si te atás a eso, no estás haciendo nada mal. Creo que esas serían formas de disminuir la posibilidad de que reportes algo que no es. Hola. Ahí va. Joya. Mi nombre es Paula. En realidad, dos cosas. La herramienta esa que dijo que nos iba a vender, no sé si la podría mostrar. Te dejo claro que me interesa vendértela. O sea. Ok, dale. En segundo lugar, lo que he pasado... Para. Bueno, no, igual, o sea, era eso de las métricas. En el flujo que usted dijo del tema de diseño, desarrollo. Análisis, diseño, desarrollo técnico. Exacto, en el caso de los sprints. ¿Qué pasa cuando quedan incidencias abiertas y el tester no es el que es otra persona la que decide? Exacto. Entonces, cuando quedan incidencias abiertas, ¿cómo se continúa ese flujo?
Bueno, depende de qué tipo de aplicación estés desarrollando. Es una aplicación de mantenimiento o una aplicación de cero, digamos, básicamente, ¿no? Ujú. Si quedan abiertos, es algo que normalmente se negocia con un SLA al usuario, diciéndole en tanto tiempo van a llegar los fixes estos. Pero es una tolerancia que el usuario suele definir al momento que se firme el contrato. Que eso es algo interesante que sepa el tester, ¿no? ¿Y si el usuario es interno? Lo mismo, podés hacer SLA internos, ¿no? Y todos tienen un nivel de tolerancia. Hay cosas que afectan, por ejemplo, una facturación, lo cual eso no se puede demorar, pero hay defectos cosméticos que te quedan abiertos eternamente. Exacto. Y que en algún punto se solucionarán o no. Pero esa decisión no te corresponde a vos. La decisión tuya es reportar las cosas y que después alguien diga, conviví con eso o no, es decisión de otro. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la atención. Espero que les haya servido.